Vamos utilizando el leccionario narrativo que nos permite ir conociendo la historia desde el principio, desde Génesis, ¿verdad?, hasta llegar al final, al Apocalipsis, y vamos reflexionando cada domingo con alguna de esas historias significativas a lo largo de ese recorrido, de tal manera que también podamos entender no solo la reflexión en cuanto al texto que nos ocupa, sino también ver que el relato que se hace en la Biblia es un metarrelato, es un único relato. Y está muy bien que no solamente comprendamos o entendamos el texto que meditamos, sino que poquito a poco también interconectemos, ¿verdad?, todos esos relatos, porque detrás de todos esos mensajes hay un gran mensaje de parte de Dios a la humanidad en la Biblia. Así que empezamos hoy esta reflexión y lo hacemos, como decía, en estos capítulos 2 y 3 de Génesis. Y titulaba la predicación Creación y caída o invitación a la madurez. O quizás las dos cosas, ¿no? También sería probablemente más apropiado de decir. Pero os quería invitar a reflexionar en ese acercamiento a este texto, a Génesis 2, a Génesis 3, que son dos relatos que complementan el relato de capítulo 1 de la creación y que si los leemos detenidamente nos daremos cuenta que son dos relatos que, aunque hablan de las mismas cosas, parece que están escritos por dos autores completamente diferentes, porque uno pone el acento en una cosa, otro pone el acento en otra. ¿De acuerdo? Pero yo no voy a entrar en esas diferencias literarias que existen y que por lo tanto hacen que los dos relatos sean independientes, sino que a mí me gustaría hacer una reflexión general sobre el contenido del relato de capítulo 2 y 3 y llegar a alguna conclusión al respecto. Así que si tenéis Biblia os invito a buscarlo y a tenerlo presente, porque como digo, como no hemos hecho la lectura, haré referencia a alguno de esos versículos mientras voy predicando. La verdad es que cuando nos acercamos a Génesis, pues a todos se nos viene a la cabeza el comienzo no solo del relato bíblico, sino de la historia, ¿no? Se nos narra el hecho de la creación. Y cuando te acercas al relato, que no es un relato exclusivo del pueblo judío, pues básicamente lo que se pretende es dar respuesta a las grandes preguntas que los seres humanos se hacían, se hacen y supongo que se harán a lo largo de su existencia, ¿de acuerdo? Las culturas fueron generando relatos mitológicos para explicar las diferentes realidades, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe el bien y el mal? ¿Por qué los seres humanos nos vestimos y no vamos desnudos? ¿Por qué confeccionamos, por lo tanto, la ropa? ¿Por qué somos mortales? ¿Por qué nos morimos? Y si os fijáis, todas estas preguntas que surgen en todas las culturas, pues el relato del Génesis lo que intenta es dar una explicación al respecto, ¿no? Con un sencillo relato que a nuestros ojos hoy pues está quizás lleno de otro tipo de argumentos y de razones desde la ciencia y desde la evolución que ha tenido también la humanidad hasta aquí, pero que en definitiva no deja de ser una explicación a la existencia y a la experiencia humana. Por lo tanto, si leemos el relato y vemos cómo Dios crea el Edén, crea al hombre, crea después a la mujer, cómo les dice que se cuiden de ese jardín del Edén, que lo cultiven, cómo les dice que se cuiden de los animales, cómo después les pone un límite, es no comer del árbol del bien y del mal, que vamos a hacer referencia a ello, y cómo después el ser humano, pues contraviniendo esa indicación, lo hace y eso genera su expulsión del jardín del Edén, ¿no? Yo creo que el relato, como digo, todos lo tenemos en la cabeza y los detalles significativos están ahí. Por lo tanto, si os fijáis, no solamente el pueblo judío, sino
toda aquella región de la creciente fértil que antes hablábamos con Gabriel, ¿verdad?, genera el relato y, de hecho, podemos encontrar un relato prácticamente idéntico al que encontramos en Génesis en otras culturas que eran pues, similares, ¿no?, y que eran contemporáneas al momento en el que se genera este relato. Por lo tanto, lo que se hace de alguna manera es recoger la explicación que había en aquel momento sobre el origen de las cosas. Eso sí, desde el relato que genera el pueblo judío, ¿no?, que genera esta corriente semítica, se introduce la figura de Jehová y es Dios el que finalmente, ¿no?, genera la creación. Y es quizás el elemento novedoso, el elemento que se añade a ese relato mitológico que otras culturas también estaban haciendo, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría que en esta mañana pudiéramos no solamente apreciar toda esa explicación que recibimos del relato, sino también darle alguna vuelta más, ¿no? La verdad que, como digo, responde preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho y se hacen y se harán a lo largo de la historia, pero al mismo tiempo, por el lugar que ocupa, ¿verdad?, ese Génesis, ese principio de la Biblia, también es como la introducción a todo lo que va a venir después. Es lo que va a dar sentido a el propósito del pueblo de Israel, es lo que va a dar sentido a la intervención de Dios en la historia, es lo que va a dar sentido después a la intervención de los profetas, finalmente a la llegada de Jesús. Es decir, que aquí se ponen unas bases no solamente explicativas de la realidad humana, sino que también explican el relato de la Biblia y la interpretación que el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios me refiero al pueblo de Dios en la historia, Israel, la Iglesia, ha ido haciendo de cuál es la propuesta de Dios, la interpretación que el pueblo de Dios ha ido haciendo en base a ese relato de cuál es la opción de Dios para cada uno de nosotros y también para la humanidad, ¿no? Por lo tanto, el relato, yo creo que todos, más o menos hasta ahí, hemos escuchado, ¿verdad? Dios ha creado al ser humano, después podemos añadir más guindas, menos guindas, podemos matizarlo con la ciencia, podemos tener una opción, podemos tener otra. Igual que también, como cristianos, todos hemos escuchado, también con matices, porque la interpretación ha ido cambiando a lo largo de la historia y la propuesta cristiana también se ha ido matizando, pero que de alguna manera allí se rompió la relación del ser humano con Dios. Y todo lo que vino después fue ese intento de Dios de recuperar a su criatura desde el amor, desde la libertad, para volver a establecer esa relación buena en gran medida, como diría el propio relato, ¿verdad?, buena en gran medida, que se rompió en este tiempo, en estas circunstancias. Y yo creo que a partir de aquí, pues todos podemos, desde nuestro conocimiento, añadir y poner pues muchas de las doctrinas más conocidas, ¿no?, de las propuestas cristianas más conocidas con respecto a la salvación. Somos malos, somos pecadores porque nos rebelamos contra Dios, eso, ¿verdad?, lo hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestro caminar como cristiano. Pues toda esa reflexión surge, como digo, en este relato. Y no le quiero quitar ningún valor. Yo creo que, como digo, todos hemos escuchado esas explicaciones, ¿no?, del ser humano y de la propuesta cristiana basada en las circunstancias que se describen en los capítulos 2 y 3. Pero, como digo, a mí me gustaría proponeros una clave de lectura un poco diferente, que también nos haga pensar y traer este relato a nuestra realidad, también como pueblo de Dios, y ver de qué manera, repensando el relato, también podríamos repensar nuestra vivencia y nuestro compromiso con el reinado de Dios. Y para poder introduciros en esa explicación, si queréis podéis pasar la diapositiva, pues me gustaría haceros referencia al capítulo 7, al versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, donde ahí se nos dice que fueron abiertos los ojos de Adán y Eva. Y esa expresión de que los ojos fueron abiertos es una expresión que no es exclusiva de Génesis, se repite a lo largo del Antiguo Testamento. Y con ese abrir los ojos se refiere a un momento de iluminación, de comprensión, de madurez, de crecimiento, de pasar de alguna manera, y después
os hablaré de esto, de pasar de ser niños a la hora de comprender el mundo a pasar a ser adultos. Por lo tanto, en el relato ya hay guiños para hacernos entender que además de todo lo que he dicho antes que podíamos tomar del relato de Génesis 2 y 3, también podríamos leerlo como un guiño hacia nuestra madurez como seres humanos, como un guiño hacia esa inspiración, hacia esa invitación a madurar como humanidad, ¿no? Porque precisamente surgen, como digo, esta expresión que nos abre esa puerta, pero no es la única expresión que nos invita a hacerlo así. También dice, o también se hace referencia al conocimiento del bien y del mal. Y de hecho, este es un hecho que genera controversia en el relato, ¿verdad? Por el árbol de la ciencia del bien y del mal, el que en un principio se dice que no coman, después comen, parece como hay una lucha, ¿no?, por parte de Dios de cómo gestionar, ¿no?, esa experiencia de conocimiento del bien y del mal. Pero esa expresión, conocer el bien y el mal, también es una expresión que surge en el Deuteronomio o surge en otros textos del Antiguo Testamento, y es una expresión también eufemística que se utilizaba para hacer mención y referencia a cuando un niño dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto. Entonces, cuando se hacía esa referencia de que, bueno, hemos pasado a conocer el bien y el mal, es como decir, ahora ya no es un niño, ahora ya es una persona adulta, ¿no? De hecho, como digo, en ese versículo de Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 39, la expresión es, y vuestros niños que saben lo bueno y lo malo, que sabrán lo bueno y lo malo, ellos entrarán en la tierra prometida. Es decir, que esos niños, cuando maduren y sepan lo bueno y lo malo, son los que entrarán en la tierra prometida. Como digo, es un ejemplo de ese uso, de esa expresión para evidenciar el paso de la niñez a la adultez. Es decir, que el relato también deja entrever, ¿no?, como decíamos antes, que el ser humano necesita abrir los ojos y que necesita pasar de ser niño a ser adulto, que necesita de alguna manera crecer. También hay expresiones, incluso ya en los tiempos de Jesús, alguno habrá oído hablar de la congregación de los rollos del Mar Muerto, ¿vale? Una congregación cunrámica. Seguro que alguno ha oído hablar, aunque sea de referencia, de los rollos del Mar Muerto y que había una comunidad detrás que los generó. Pues en alguno de esos textos también se hace referencia a ese hecho de pasar de niño a adulto, de pasar de no tener relaciones sexuales a tenerla, de pasar de los 20 años que más o menos se entendía en aquella cultura que pasaba este momento, también se hacía referencia a este proceso de pasar de niños a adultos, ¿no? Por lo tanto, como digo, es una expresión que, claro, nosotros leídas desde nuestra cultura en el siglo XXI, pues muchas veces se nos escapa, pero que si vamos indagando, como os he procurado hacer en algunos textos, nos daremos cuenta que en la cultura semítica es una expresión que se utiliza para hacer referencia a la transición entre la niñez y la madurez. Por lo tanto, cuando nos acercamos al texto, cuando nos acercamos a Génesis 2 y Génesis 3, también podríamos considerar este texto como esta opción de invitarnos como humanidad a la madurez. Si pasamos la siguiente diapositiva, es como que en vez de leer el texto en una cadena de secuencias, ¿no?, de que Dios hizo esto, el ser humano hizo lo otro, entonces a partir de aquí vino la maldición, parece que se podría dar la posibilidad de que entendiésemos que Dios lo que hizo fue crear una grandísima bendición, la creación y el ser humano, y que la maldición no era una cosa que inevitablemente tenía que venir, sino que fue una opción que quizás en aquel momento no se supo valorar, pero que todos sí que podemos llegar a valorar en nuestro momento de vida, ¿no? Es decir, que si se nos invita a entender el relato desde ese proceso de madurez, todos podemos evaluar las cosas que tenemos delante, la propuesta de vida que tenemos delante en Dios,
y no estamos abocados a un final determinado donde parece que no hay solución, sino todo lo contrario. Estamos llamados a tomar decisiones y a aprender de los errores para enfocar nuestras decisiones de la mejor de las maneras, ¿no? Y como en este contexto no solamente estoy hablando a nivel individual, sino también como humanidad, ¿no? Por lo tanto, el relato nos da pie a vivir y a entender el relato como una opción existencial, como digo en la diapositiva, viva y continua. Es decir, que no es una cosa que pasó y aquí ya no tenemos nada más que decir. Es cierto que es una cosa que pasó, pero que nosotros podemos aprender y tenemos la capacidad de poder decidir en nuestra vida, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, si fuéramos Adán, si fuéramos Eva, ¿qué decisión hubiésemos tomado? Pero ahora vamos a ponerla en presente. Si fuésemos Adán y Eva, ¿qué decisión tomaríamos hoy a la hora de enfocar nuestra vida y nuestra propuesta, ¿no? Porque en el Génesis lo que se nos ofreció fue la propuesta de vida de Dios, que era buena en gran manera. Y quizás lo que el relato nos invita a considerar es que no estuvimos muy acertados a la hora de recogerla y hacerla nuestra. Pero es que Dios nos sigue ofreciendo su reinado en Jesús, que es una propuesta buena en gran manera, si me permitís la paráfrasis con el texto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Habremos madurado lo suficiente? ¿Se nos habrán abierto los ojos? ¿Habremos pasado de niños a adultos? ¿Estaremos dispuestos a retomar la propuesta de Dios, esa propuesta de vida con mayúsculas? Eso es un poco el punto en el que me gustaría dejaros esa clave de lectura, ¿de acuerdo?, con respecto al Génesis, para que lo podamos traer a nuestras vidas y para que podamos enfocar desde aquí algún tipo de decisión edificante y positiva en nuestras existencias, ¿no? Quisiera apuntar, ya al final de la reflexión, algunas cuestiones donde podríamos ir hacia esa madurez que, como digo, creo que este relato nos invita. Si examinamos el relato de la creación, veremos que una de las cosas que se rompe es la relación con Dios, ¿verdad? Porque dice que Dios paseaba por el jardín con total libertad todos los días, pero cuando acaba el relato, Dios ya no está paseando por el jardín todos los días con el ser humano. La relación con Dios se ha roto, ¿no? También se nos dice en el relato que había una relación y se nos narra que había una buena relación entre Adán y Eva. Sin embargo, cuando acaba el relato, lo que se pone de relieve es la acusación mutua, ¿no?, el uno hacia el otro, a ver quién tiene la culpa, ¿no?, de que la hemos liado, ¿no?, como diríamos hoy en día, ¿no? O sea, la hemos liado, pero ¿quién? Pues tú, no, pues yo, ¿no? Por lo tanto, esa relación que era buena entre los dos acabó quebrada, ¿no? Acabó en necesidad de restauración. Pero también se ve una ruptura con la relación con la naturaleza, porque había un equilibrio perfecto con la naturaleza. La naturaleza fue creada buena. De hecho, el ser humano viene después. Y cuando se crea el ser humano, se le crea en equilibrio y en buena relación con la naturaleza. Pero una vez que sucede todo este relato de capítulo 2 y 3, acaba el relato con la expulsión del ser humano del jardín del Edén y con esa maldición de tener que trabajar la tierra, ¿no?, para poder obtener fruto de ella. Se rompe, por lo tanto, esa relación también con la naturaleza. Pero también se rompe la relación con nosotros mismos, ¿no? De hecho, paseaban desnudos sin vergüenza, no había complejos de inferioridad, si me permitís la expresión, ¿verdad? No había sentimiento negativo. Sin embargo, cuando acaba el relato, están tapados y el relato además pone el punto de que sienten vergüenza, pone el énfasis en ese hecho. Por lo tanto, el relato de la creación se vislumbra como un relato donde es una gran bendición que acaba convertida en un gran problema y donde, como digo, quizás no deberíamos solo de asumirlo desde el punto de que las cosas fueron así y no hay ninguna opción posible, sino que quizás podemos tener una experiencia viva con Dios y tenemos la capacidad de tomar decisiones.
Y creo que nosotros también podemos retomar quizás esos fracasos humanos y retomarlos en nuestras vidas. Quizás podemos reenfocar la relación con nosotros mismos, la relación con los demás, la relación con la naturaleza o la relación con el propio Dios desde esa propuesta del reinado de Dios en Jesús. Y quizás, en esta ocasión podamos aprender a ser adultos y hacer buena la transición de la niñez a la adultez. Me gustaría enfrentar este relato no como un relato determinista, donde se pone la base de que el ser humano es un ser humano pecador, que no puede generar nada bueno de sí mismo. A mí me gustaría darle la vuelta y haceros pensar que Dios nos hizo un gran regalo en la creación, la vida con mayúscula, nos dio la más grande de las bendiciones y que sigue estando en nuestra mano, como lo estuvo también en ese momento, comportarnos con madurez, apreciar el regalo y disfrutarlo. También hoy, a día de hoy estamos en la misma tesitura que estaban Adán y Eva. Si me permitís, pues seguro que los retos ecológicos de reconectar con la naturaleza vuelven a cobrar sentido, pero también las relaciones interpersonales, también el correcto y equilibrado amor hacia uno mismo, todas estas cosas, ¿verdad?, cobran un nuevo sentido y cobran una nueva perspectiva, sobre todo si las podemos enfrentar desde el punto de asumir también nuestra responsabilidad en nuestro propio crecimiento. Quisiera, por lo tanto, dejar la reflexión en este punto e invitaros a hacer esa lectura de la creación y la caída, como decía, no como un relato cerrado, no como un relato que solo da unas explicaciones, que buenas son, ¿verdad? Buenas son, y que seguro que podemos adornar y poner todas las guindas que queramos leído desde el siglo XXI, sino también como un relato enfocado a hacer didáctica con la humanidad, a hacer didáctica para cada uno de nosotros, invitándonos al crecimiento y a la madurez, ¿no? Creo que Dios no pierde la paciencia. Y después de este relato, pues viene todos los demás que vamos a ir meditando durante todos estos meses, durante todo este año, ¿no? Y creo que Dios no pierde la paciencia. Nos hizo un gran regalo, pero es que lo sigue manteniendo sobre la mesa. No importa si a veces nos comportamos como niños. Y nos sigue invitando a la adultez, a la madurez y a la vivencia con mayúscula de ese gran regalo que es la vida abundante, la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Espero que su Santo Espíritu nos ayude también a cada uno de nosotros a apropiarnos, ¿verdad?, aquello que necesitamos y nos ayude a volver a recobrar las ganas y la motivación para poder vivir el regalo que Dios nos hace en Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.